Informativo, le agradezco mucho al diputado Ricardo García Portilla que hoy se encuentra con nosotros aquí en estudio estos minutos para platicar pues sobre asuntos importantes, sobre todo del presupuesto. Diputado, gracias por estar con nosotros, buen día. Hola, muchas gracias a todo tu auditorio, gracias a FM Centro, muy buenos días. Y bueno, precisamente, diputado, antes de entrar al aire estábamos platicando pues sobre los beneficios que ha tenido Tlaxcala, pues a raíz de la reforma fiscal, Sí. ¿no? Ha habido un incremento importante en las partidas federales que llegan a nuestro estado. Bueno, las participaciones federales son recursos de libre disposición, como bien lo señalas. Se ha incrementado mucho en los últimos 4 años y se ha incrementado por dos razones. Primero, por una mayor recaudación, tanto de impuestos sobre la renta ICR como de IVA, que son que se dan una parte muy importante a los estados. Y la segunda, como es la fórmula. La fórmula antes te decía que solamente era la población la que te contaban para la fórmula y ver cuántas participaciones. Con la reforma se señaló que también sería el crecimiento económico del estado. Y Tlaxcala es de los estados en los últimos 4 años que más ha crecido económicamente en su producto interno, y esto ha significado que sea una de las 10 entidades que mayor han crecido sus participaciones, precisamente porque en la fórmula ya se señala, no solamente es tu población, sino también es el crecimiento que tienes de la Sí, hay otros economía. factores, ¿no? Sí, ya se incorpora ese factor. Entonces, por lo tanto, porcentualmente es de los 10 estados que más ha crecido sus participaciones gracias a la inversión del gobierno federal, a la inversión privada, a buenos gobiernos, a confianza de la inversión. Y esto es bueno para Tlaxcala, indudablemente. Y vaya que Ricardo García sabe eso porque fue secretario de Finanzas y entonces hablábamos de cómo se ha incrementado el presupuesto, ¿no? Que se ejerce, bueno, o que se pretende ejercer para el próximo año. Pues eso ya fue hace varios años, ahora lo sigo desde la Cámara de Diputados, desde la Comisión de Presupuesto y desde la Comisión de Hacienda, y ahí nos ha tocado precisamente ver esta política del presidente. Yo tengo que decir que todos los estados han incrementado más que la inflación, es decir, más que en términos reales, las transferencias que les otorga el gobierno federal, excepto Campeche y Tabasco por un tema petrolero. Pero durante muchos años estos dos estados pues eran los que más recibían. Así es. También por razones obvias. por razones obvias del petróleo, y ahora se ha compensado un poco esta parte también por razones del petróleo. Pero todos los estados, y en este universo de los 32 estados, Tlaxcala ha sido realmente apoyado por el presidente Enrique Peña Nieto, por las fórmulas de distribución y participación, y creo que eso ha sido muy bueno. El crecimiento, nada más el crecimiento de las participaciones este año es mayor en 8%, es decir, es un 4% más en términos reales que el año pasado. Y también las aportaciones que son recursos etiquetados, país, infraestructura social, educación, salud, etcétera, también se mantienen en términos reales ligeramente superior. Y bueno, Ricardo García, obviamente ahora desde esta trinchera y además como integrante de la Comisión de Presupuesto, pues también está realizando un papel importante para gestionar recursos para nuestro estado. Hay que recordar que esa es una de las actividades principales de los diputados. Sí, nosotros como diputados del PRI gestionamos recursos y los entregamos al gobierno federal y al gobierno estatal. No tenemos nosotros, y así es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para nosotros es más importante el tema de decir el nuevo aeropuerto internacional de México. Realmente es el aeropuerto internacional más importante de la Ciudad de México. Y ahí, por ejemplo, nada más en esa inversión son más de 19,000 millones de pesos, más la ampliación de la carretera Peñón-Texcoco a 10 carriles, más los puentes de libramiento, que si uno va por Calpulalpan-Texcoco, ya ve uno los nuevos libramientos Así que se están construyendo ahí sobre la carretera Lechería para entroncar a Peñón. Esa es la inversión federal que nos toca cuidar a las y los diputados federales del PRI, para precisamente que ante un escenario internacional adverso, porque tenemos el efecto Trump, que ya afortunadamente antier la Suprema Corte le dijo que son inválidos el recorte de fondos para las ciudades santuario, y esperamos que así le siga diciendo en muchas más cosas, pero lo tenemos ahí. Tenemos una desaceleración de la economía internacional, seguimos teniendo bajos precios del petróleo,
Entonces, ante esos vaivenes es importante blindar el barco para que siga creciendo la economía. La economía lleva 31 trimestres consecutivos creciendo. Es el periodo de crecimiento mayor en los últimos 20 años, para darnos una idea. Y 3 millones de empleos formales en el IMSS, que es también el mayor número de empleos en cualquier administración de un presidente de la República. Con todo este entorno, diputado, y yo le sumaría también lo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Así es. ¿Cómo han blindado precisamente ustedes desde el Congreso de la Unión las finanzas de nuestro país? Mira, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, presentó un proyecto en el cual lo más importante es darle certidumbre, responsabilidad y viabilidad a la economía. Así lo señaló José Antonio Meade. Y lo dijo bajo 3 causas. La primera, reducir la deuda como porcentaje del PIB, de tu Producto Interno Bruto. Es igual que una economía doméstica, una familia. Si tu deuda es mucho mayor a lo que tú produces, vas a estar en problemas. Entonces, hay que reducir ese porcentaje de deuda y lo cumplimos. Segundo, que todas las estimaciones de presupuesto fueran reales. Mira, un ejemplo. Si tú presupuestas contratación de seguros para sismos, se debe de pagar la contratación de seguros para sismos. Como debe ser. A pesar de que digas, la probabilidad de que eso suceda es muy baja, pero lo vimos el año pasado. Y gracias a esa contratación que se hizo de seguros, como lo señaló el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, tuvimos más de 3,000 millones de pesos para atender de manera inmediata a los damnificados. Y no estamos en un debate en la Cámara de Diputados ni en la Secretaría de Hacienda si se contrataron o no seguros, como sucedió o sucede en otros estados, que parece fácil presupuestar y a la hora de la hora se dice, es poco probable que suceda, y no está. Entonces es cumplir con cada partida que se presupuesta, ejercerla responsablemente. Esa es la segunda parte, que le da certidumbre. Y la tercera es que con este manejo responsable de las finanzas públicas, das el mensaje a nivel nacional e internacional de que sigan invirtiendo, de que siga creciendo la economía, de que las calificadoras no nos bajen la calificación. Y aquí es muy importante decir, no trabajamos para las calificadoras los diputados, pero es igual las calificadoras que el buró de crédito. Cuando las calificadoras te bajan la calificación, es como si a una persona física o moral la mandaran al buró de crédito. Y ahí te prestan a intereses muy altos, te sube la tasa de interés, si tienes algún crédito inmediatamente... Las condiciones son diferentes. Se disparan las condiciones. Eso es igual en un país. Pagaríamos mucho más intereses y tendríamos menos recursos para programas sociales, para educación, que en este presupuesto educación aumenta, salud también se mantiene y se incrementa esta parte del IMSS, se garantizan las pensiones y es muy importante porque también se garantiza que ningún beneficiario de algún programa social deje de recibir el programa por un recorte presupuestal, que se mantengan las escuelas de tiempo completo, que se siga enseñando inglés en las escuelas, y esto es muy importante. Mis hijos van a escuelas oficiales y hoy, en primer año de primaria, ya les están dando, desde primer año de primaria ya están recibiendo inglés, y creo que eso es de los programas importantes que debemos de mantener y cuidar las y los diputados federales a la hora del presupuesto de egresos que envía el presidente de la República. Yacir, te veo inquieto. Bueno, lo que pasa es que me llamó la atención, diputado, este señalamiento a propósito de la reducción de la deuda pública. Estoy revisando ahorita algunos documentos también, incluso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también de Forbes, perdón, y del Financiero, a propósito del crecimiento de la deuda pública, porque pues sí pudiera llegar a lastrar el desarrollo del país, tomando en cuenta este escenario internacional tan complejo que se avecina, pues ya, de ya, ¿no? Porque usted hablaba, por ejemplo, del asunto del petróleo. Cuando vi que la OPEP está estudiando la posibilidad de reducir la cuota de producción para equilibrar un poco más el precio del crudo, pues lo cierto es que todavía no se decide, sobre todo por la serie de conflictos que hay allá en esa zona del mundo, ¿no? Todavía no se decide si va a haber un recorte en la producción, que eso evidentemente dispararía o podría incrementar el precio del crudo. Pero bueno, hay varios análisis que hablan de un crecimiento de la deuda pública externa y que está pegando pues al crecimiento del propio país. Sí, incluso se habla de la posible recesión para el próximo año. Sí, ya sé. En estos documentos que tú tienes, lo que hacemos es reducir la deuda pública como porcentaje del PIB. En esos documentos seguramente dice
que el siguiente año será del 48% Exacto. de la deuda como relación del PIB. Es decir, tu deuda vale el 48% de todo todo lo que produce el produces. país. Exacto. Y la estamos bajando porque hace un año era el 49 y hace 2 era el 50. Y la idea es ir paulatinamente reduciendo esa deuda como porcentaje del PIB, de tal manera que llegues a niveles precisamente que no representen ningún riesgo. Pero arrancó en el 35, si no me Arrancó en el 39. 39. Hace O sea, en el 2010. Entonces, tú dirás, bueno, ¿y por qué ha crecido? Eso es por inversión en infraestructura, por la reconversión y para hacer, por ejemplo, posible Pemex. Tú sabes que se asumieron los pasivos de Pemex y CFE, que básicamente son pensiones. Exacto. Entonces, o sea, ese tipo de decisiones sí acabaron lastrando el desarrollo, porque se tuvo que hacer decisiones de política pública, ya así, para decir, bueno, si queremos invertir en aguas someras, tenemos que dejar pues saneada empresas como Pemex, como CFE, como las mismas pensiones del ISSSTE, es decir, y a partir de ahí decir, invierta. Y esto significó, es cierto, una erogación muy importante en términos de recursos que se va a ir cubriendo conforme vaya pasando el tiempo y pues esas pensiones vayan disminuyendo. Me dices, ¿es culpa de alguien? Pues en específico... A usted le tocó lidiar con una situación parecida, ¿no? A mí me tocó, sí, el tema de pensiones, civiles, muy ¿no? complicado hace 4 años, yo creo el más complicado, pero si no se hubiera hecho, hoy el déficit de pensiones sería de más de 1,000 millones de pesos, es decir, más de lo que recauda el Estado. ¿Y cuál fue el problema? ¿Fue culpa de alguien? Pues dirías, es que cuando se hizo el sistema pensionario era la esperanza de vida era de alrededor de 50 años, claro, y hoy es de 75. Ni más ni menos. Entonces, a lo mejor muchos dicen, es que les parecía fácil decir, jubílate con más de lo que ganas, Exacto. pensiónate con más de lo que ganas, jubílate con un grado más de lo que eres. Y a lo mejor tú dices, qué irresponsable, pero yo te diría, pues es que en ese momento quienes tomaban decisiones decían, va a ser de 4 o 5 años su vida, ¿no? Y un ejemplo de ello es mi mamá. Mi mamá es pensionada del IMSS. Ella empezó a trabajar en los 70s, es decir, con la anterior ley. Y ella gana más ahorita como jubilada, pensionada, que en activo. Que cuando trabajaba. Que cuando trabajaba. ¿Por qué? Porque su contrato colectivo decía, cada 5 años se le aumenta su salario. Todos los riesgos por infectocontagiosos, por antigüedad, por terapia intensiva se van acumulando. Entonces, al final, después de 30 años de servicio, tenía más. Y todavía el contrato le decía, y te jubilas con un nivel más. Entonces, lleva pensionada y jubilada 8 años. Espero que siga viviendo muchos más años, si me está escuchando. Pero no es su responsabilidad, no es su culpa. Cuando ella empezó a trabajar en los 70s... Digamos que fue beneficiaria del sistema que había. Exacto. Cuando ella empezó a trabajar en los 70s, pues la esperanza de vida con la cual se calculó era de 50 años. Ahorita ya tiene 68 años. Sí, y su esperanza de vida es al menos, sí, pues yo quisiera de 20 años más, mamá. Pero eso es lo que va a... Pero esa misma situación a nivel federal sí está lastrando. Bueno, llegó una pregunta... Multiplica esa a nivel federal por alrededor de 2 millones de jubilados que tenemos. A ver, sacamos esta pregunta al aire. Rapidísimo, pregunta sobre el aumento salarial y el bono para los policías a nivel nacional por orden del presidente. ¿Tiene usted información sobre esto? Bueno, ya la Comisión Nacional de Salarios Mínimos especificó que el salario mínimo llegará a casi 90 pesos, exacto. Y que este incremento se dará a partir del 1 de enero. ¿Y para policías? Regularmente a final de año se establece una compensación especial tanto para para todas las Fuerzas Armadas federales, la cual está contemplada en el presupuesto. Pues diputado, muchas gracias. Desde luego que hay muchos temas de los que platicar, pero pues precisamente los dejamos en el tintero para Claro que sí, sea pretexto encantado de volver a platicar. No, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, Eric. Encantado de estar con FM. Y además buenos datos. Buenos datos y buena plática y buena charla y excelente auditorio. Muchas gracias, Muchas gracias. al diputado Ricardo García.